En el episodio de hoy vamos a hablar de una empresa que ha multiplicado por 20 en los últimos 2 meses. También debatiremos sobre qué es mejor, un negocio extraordinario o uno ordinario dirigido por un outsider. También hablaremos de cómo multiplicar nuestra productividad utilizando inteligencia artificial para inversores. Y por último, acabaremos viendo el modelo de negocio de las cadenas hoteleras y el cómo no son dueños de casi ninguno de sus hoteles. Buenas y bienvenidos al 5º episodio de Más Flow que Cash. Hoy, como siempre, está conmigo Leandro y por primera vez tenemos un invitado de gala. De hecho, como podríamos denominarlo, un hombre del Renacimiento. Tenemos aquí a Paco Loreiro, que como estoy seguro que todos conocéis, es uno de los fundadores del podcast número 1. Y al menos estoy seguro el primer podcast que se hizo de inversión en España, Paco, ¿verdad? No, te tengo que corregir ya, llevamos menos de un minuto y ya empezamos aquí con polémicas. Viene fuerte. El primero fue Iceberg de Valor, Ah, muy bien, vale, me que gusta. nos adelantó como una semana. También tenés que traer aquí a Carlos Aizpurua, que también es un fenómeno y que volvió a publicar en abierto, que lleva un montón de tiempo. Le escuché de hecho. Muy bien, bueno, Sí. pues el segundo podcast de inversión en español, al menos en España. Además es últimamente también editor de libros, tiene una empresa de marketing, va a lanzar un fondo de inversión libre, tiene academia de inversión. Ahora también estoy lanzando un proyecto de inversión en empresas privadas. ¿Qué me dejó, Paco? Pues no sé, la paternidad, que también es muy importante. Muy Lo sabes perfectamente. Eso es así. Yo lo que estoy flipando es que Paco nos haya podido dar una hora de su tiempo con todo lo que tiene. La inteligencia artificial, que es lo que vamos a hablar, eso también ayuda mucho, ayuda mucho. A mí me ha cambiado la productividad de verdad, lo digo. Pero bueno, ya lo hablaremos ahora. Ahora, Porque yo creo que tuvieron 2 años. nosotros también. Sí, lo que ha cambiado en 2 años, efectivamente. Sí. Pero antes de nada, Paco, dime. Nada, decir que es un honor que me hayáis invitado, que desde que descubrí, bueno, acabáis de lanzarlo, pero no sabía que estaba hasta que me lo comentaste la semana pasada. Me he visto todos los programas y no me voy a perder uno. O sea, está increíble y es un honor estar aquí con vosotros, así que os agradezco la invitación. Y Paco, ten en cuenta que no podrás decir que eres el primer podcast en español, pero sí el primer invitado a este podcast. Exactamente, eso pasaré a la historia por eso. El placer es nuestro, Paco, ya lo sabes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy, Paco, de hecho, vamos a lanzar entre comillas, una nueva sección que la hemos llamado Las favoritas de FinTweet. Y el objetivo es poder, porque muchas veces tú estás haciendo scroll en Twitter y ves un nuevo ticker y no sabes de qué va, ¿no? Y además, normalmente suele ser una empresa que se ha multiplicado por 5 en los últimos 3 días. Y dices, joder, no me da tiempo a mirarlas todas, ¿no? Entonces queremos traer de una manera amena y muy cortita nuevas empresas que se están poniendo de moda para entender qué hacen y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y hoy traemos una que es una joyita que a lo mejor habéis visto seguro ya en Twitter, en los hilos de Reddit o en los chats de cripto, y es Opendoor. ¿La conocéis? Me suena mucho, Claro, pues la has visto seguro. A mí me suena no haberla visto en rojo en mi vida. Paco, para que lo sepas, hace un par de meses parecía que estaba muerta, pero se ha marcado en los 2 últimos meses un 20x. Un 20. Un 20x. ¿Esta que entró por una SPAC? ¿Puede ser No, o no? No, vamos a ello. Lo primero, ¿qué narices hace Opendoor? Pues la idea que tenían era bien sencilla. Era usar inteligencia artificial para comprar y hacerte una oferta a tu casa al instante. Subes tus datos y ¡boom! Te hago una oferta directamente en cash. Sin visitas, sin vecinos curiosos. Ellos acumulan casas como si fueran los cromos de la liga, ¿no? Y luego te las revenden online. Querían ser el Amazon de los inmuebles. Javi, déjame adivinar. ¿Se llamaba la Amazon del real estate o no llegó a tener ese mote? El Amazon de los inmuebles, por supuesto. Y diría, ¿qué puede salir mal? ¿Qué podéis pensar que podía salir aquí?
Pues que Bueno, al final esto se llama ¿cómo se llama? Lo del el mercado de limones, ¿no? Que por eso sacó el premio Nobel, ¿cómo era? Pues estoy, explícanoslo. A mí me dejas en A blanco. mí me dejas igual también. que esto cuando tú creas un mercado de limones, lo que fomentas es que los productores te lleven los limones de peor calidad, Ya sé los por dónde vas. podridos, porque si Sí, lo sí. pasas al kilo, lo comoditizas, pues al final te van a dar pues lo podrido. Y como sabes que te lo va a dar un algoritmo, no va a tener en cuenta pues todos los problemas que pueda tener la casa por detrás, ¿no? Pues eso es una parte, pero además piensa un negocio con márgenes bajos, toneladas de deuda para financiar todas estas compras y que obviamente dependes de tipos de interés altos. Bajos, perdón. ¿Qué pasó en los últimos años? Subieron los tipos y de hecho casi revientan. Pero tranquilos porque Open Door no se ha rendido, ¿no? Ahora dicen que son una especie de Frankenstein inmobiliario. Ya no se dedican solo a comprar y revender cosas, han creado un híbrido que te hace una oferta rápida, pero sin tragarse tanto riesgo, y además se están aliando con agentes inmobiliarios para llevarse una comisión y evitarse quedar atrapados con el inventario, ¿no? Ahora la narrativa es menos riesgo, más tecnología, inteligencia artificial para vender tu casa de una manera más sencilla, ¿no? Suena bien, pero claro, es lo que es un pitch. Y ahora viene lo interesante de esto. Open Door se convirtió en un meme stock de manual, gracias a grupos en X, foros, CryptoBros, todos ahí empujando, ¿no? Como en los viejos tiempos de GameStop. Querían un CEO estrella, alguien con un aura de estrella del rock. ¿Y lo consiguieron? Pues sí. La antigua CEO de alguna manera se fue y ahora han puesto al mando a Kas Nejatian, que a lo mejor no os suena, pero si te digo el ex COO de Shopify, a lo mejor sí. Además, el que fue el fundador volvió, otro tío también muy metido en temas criptos ahora es el chairman, y además han metido ahora 40 millones frescos para empujar la narrativa de que ahora sí, que con la IA ahora lo van a reventar. Y claro, nuevo CEO, founders de vuelta, IA, hype de Reddit, la acción, como os he dicho, 20x en los últimos 2 meses. Yo, Javi, esto lo he comentado contigo, pero es que hoy he leído sobre ello, pero yo he visto, ¿vale? Dos red flags claras que igual son anecdóticas, ¿vale? Pero una, por ejemplo, es el nuevo CEO publicitando en Twitter que está durmiendo en la oficina para darle la vuelta a la empresa, ¿vale? No necesito que me enseñe que está durmiendo en la oficina, lo que necesito es que le dé la vuelta a la empresa. Y la otra, sí, y la otra es, yo creo que peor, ¿eh? Porque ha habido por parte de la comunidad una petición de que Open Door se alíe con Polymarket para que la gente pueda apostar al valor de las casas, ¿vale? Eso lo ha puesto alguien que no está relacionado con Open Door, vale, hasta ahí bien. Respuesta del fundador de Open Door. No es una mala idea. Eh, vale. O sea, ya ahí me dio un poco pillado. El lunes pasado las acciones subieron un 15% porque Open Door dijo que iban a empezar a aceptar Bitcoin y Ethereum. Y Bien, otros bien. cripto. Todo limpio y claro. Le falta el empezar a alquilar las casas normales y llamarle Housing as a Service. Y ya está. Es una alquiler normal, pero eso de llamas Housing as a Service ya es son desvensas como mínimo. Sí, y que las casas vienen con un par de CPUs y un par de reactores modulares pequeños para que no necesite electricidad externa y ya con eso lo que quieras. Es más, vas a vender esa electricidad o ese data center que vas a montar en el sótano y lo vas a vender a que OpenAI necesita material detrás. Bueno, venga, ya hemos acabado, tiene que ser esto fresquito. Vamos a pasar al siguiente tema, que es Leandro. Hablando de CEOs y demás, ¿qué nos traes hoy? Yo os traigo un tema que le está dando vueltas últimamente. Es bastante subjetivo, ¿vale? Como muchísimas cosas en el mundo de la inversión. Lo que me he dado cuenta, yo siempre he sido de invertir, o bueno, un poco del mantra de hay empresas extraordinarias, ¿no? Que realmente
da igual quién las gestione porque el negocio sí es extraordinario. Un poco, digamos, frase Peter Lynch de cómprate un negocio que es extraordinario y que un tonto pueda dirigir porque va a llegar un punto que algún tonto va a estar dirigiéndolo, ¿no? Eso es Warren Buffett, creo, ¿no? ¿No Lynch? Bueno, yo creo que es Peter Lynch, ¿eh? Yo creo que es Peter Lynch. Pero bueno, si no, A mí me suena Buffett también, pero esto habrá que pues probar. o sea Peter Lynch, os lo recordaré toda vuestra vida. Bueno, o Peter Lynch o Warren Buffett. ¿Cuál es el otro? Un poco Ahora que sea otro. ese punto de ese pensamiento, ¿no? Ese estilo de pensamiento. Pero claro, lo que yo me he estado dando cuenta últimamente y obviamente digamos, mi sample size, por así decirlo, ¿no? Mis muestras, no, el N no es mucho, ¿no? Porque al final yo tengo una cartera que no son 1000 empresas. Pero sí que me he dado cuenta que pueden ser más rentables aquellas situaciones en las que tienes, en vez de un negocio extraordinario, que es un negocio bueno, ¿vale? Tampoco para tirar cohetes, pero que está dirigido por alguien que sí que es extraordinario, ¿vale? Entonces, un poco la línea de pensamiento es que el mercado probablemente tenga más sencillo meter en la valoración un negocio extraordinario, ¿no? O saber lo que vale un negocio extraordinario que saber lo que vale de verdad una buena gestión de un tío excepcional durante muchos años. Obviamente hay excepciones, ¿no? Y esto lo estoy diciendo, y digo el nombre abiertamente, por ejemplo, MedPace, ¿vale? Que MedPace es una CRO que básicamente hace ensayos clínicos. El negocio en sí, esto lo hemos hablado muchas veces, Javi, es un poco de consultora. Cuando Paco me invitó a su podcast, de hecho presenté, bueno, hablé de MedPace. Pues mira, eso no lo sabía, que la gente... Hace un par de años casi. Pues MedPace al final es como un negocio de consultora porque lo que vende son personas, ¿no? El negocio en sí tampoco es extraordinario, pero tiene al mando a un CEO que es un fuera de serie, ¿no? Que es August Trendel y además que sabe asignar capital muy bien. Entonces, os digo ahora y lanzo la pregunta, ¿qué pensáis vosotros? ¿Es mejor un negocio extraordinario o es mejor buscar este tipo de negocios donde igual el mercado no ha conseguido valorar de manera todo correcta el equipo directivo? Sé que es un tema bastante subjetivo, pero... Yo Vale. me quedo con el equipo directivo, en general. En general. Y mira, pongo dos ejemplos de consultoría IT, que le hablasteis en otro podcast, y para mí es algo que marca la diferencia. Ves consultorías IT con equipo directivo normalillo y equipo directivo bueno a todos los niveles. A nivel no solo gestión de producto, gestión humana y gestión de capital. Te pongo un ejemplo ya en Coruña, por ejemplo. Altia Consultores. O sea, la gestión del capital ha sido muy buena. Está Tino Fernández, que es el dueño, controlando el 81%. No soy accionista, por desgracia. Lo fui, vendí demasiado pronto y creo mucho valor con el M&A y también es un negocio donde las ventajas competitivas son justas, son muy, muy justas, salvo que seas un Accenture o algo así. Uh-huh. Pero si no, ¿qué necesitas? Un buen tío operando bien y gestionando bien el capital. Capital financiero, capital humano. Y si tengo que elegir, prefiero esto porque normalmente suelen dar más oportunidades. Otras son más de sentarte y esperar, y que a veces dan más alguna oportunidad, pero suelen ser muy breves en el tiempo. Estas pueden dar oportunidades durante mucho tiempo. Y suele haber más también. Bueno, suele haber más. Esto es discutible que haya más. Esto antes de que se meta Javi, por así decirlo, yo creo que estas empresas están dirigidas por lo que conocemos como outsiders, ¿no? Que son gente pues, que no sigue un molde común en la industria financiera o como CEO y hace cosas que no son convencionales, por así decirlo. Y yo una característica que le he visto, ahí Javi está enseñando un muy buen libro que se llama The Outsiders, precisamente, que va de esto. Paco ha hablado, de hecho, de él en algún sitio. Paco es un semi-experto de esto. En Value School tuve una charla sobre el libro, justo, el libro de Outsiders. Pues mira, De hecho, la puse un ejemplo a Tino. Hablamos de
outsiders fuera del libro y en España puse ejemplo a Tino Fernández de Altia. ¿Está grabada, Paco? Sí, en el canal de Value School. La ponemos. La ponemos en la newsletter. Sí. Yo lo que sí que he visto, una característica que veo que tienen los outsiders en común es que generan mucha polarización. O hay muchísima gente que los ama y muchísima gente que los odia. Como que no entiende, también hacen cosas fuera de lo común, ¿vale? Digamos que, por ejemplo, en el caso de Medpace, el CEO es el máximo accionista y vive con otra ejecutiva. O sea que eso es, en cualquier otra empresa igual dirías, bueno, bandera medio naranja, roja, pero bueno, al final aquí salen los números, el tío ejecuta y eso es lo que te tiene que importar como accionista. Entonces ahora, Javi, da tu punto de vista si quieres, no sé si tienes algún otro ejemplo de empresa que pueda ser como Medpace. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí tengo más ejemplos, pero estoy totalmente de acuerdo. A ver, que no estés en un negocio terrible o malo es importante, obviamente. No vas a comprar un negocio. Aunque esta persona puede sacarle mucho partido, pero tampoco quieres estar metido en un negocio malo. Pero negocios que son decentes, dignos o buenos, pues gestionados extraordinariamente, pues se convierten en unas rentabilidades a largo plazo espectaculares, ¿no? Y tengo un caso también que yo creo que no lo he visto nunca a nadie comentarlo, que es Ubiquiti. ¿Conocéis la empresa? Paco, la que conoce. Fuiste accionista. Muy bien, creo que lo hemos comentado, de hecho, alguna vez. Bueno, Paco ahora puede agregar a lo que yo diga, pero Ubiquiti, que es una empresa que se dedicaba pues a diseñar, de hecho, routers y otros elementos electrónicos, un negocio relativamente commodity también, pues el dueño que tiene ahora, creo, no sé si era ya más del 90% de las acciones, el dueño es también el dueño de los Memphis Grizzlies y no me acuerdo el nombre, pero tiene un apellido hispano. Yo creo que es Albert Pera, Robert Pera. si no me equivoco. Sí. Eso es. Pues lo dicho, últimos 10 años, un 18x. En los últimos 13, un 33x. Y de hecho, porque tuvieron tras el boom del COVID, después hubo una bajada muy gorda y en los últimos un año han hecho un 5x, que para una empresa de estas características es extraordinario, ¿no? Y es simplemente pues porque hay un tío detrás que es un loco de esto y ahí va, haciendo cosas que nadie de la competencia, muchos más grandes que ellos, pues han conseguido desarrollar productos que son mejores que la competencia y más baratos. Yo es que sinceramente creo que la ventaja radica sobre todo en que es difícil que estas acciones estas empresas entren en territorio burbuja porque siempre hay dudas sobre la visibilidad futura. Es que eso le pasa a Medpace muchísimo, porque la gente dice, vale, está creciendo muy rápido, pero ¿cuánto va a crecer así? Y nadie se cree que en el 5.º año pueda seguir creciendo a ese ritmo, ¿no? Porque al final es un negocio sin más. ¿Por qué va a tener que seguir ganando cuota? A ver, realmente no hay ninguna razón pura del negocio que diga que van a tener que seguir ganando cuota. Lo que pasa es que hay un tío que es un tiburón y por eso están ganando cuota y llevan ganando cuota tantos años. Sí, y Ubiquiti, una cosa que tenía, siendo una empresa gigante, no tenía CFO, porque decía que no lo necesitaba gastar dinero en un CFO. O sea, imagínate, una empresa cotizada de billions, o sea, es que era carne de short report. Esto es lo que te digo, Paco, ¿no? De los outsiders, que al final hacen cosas que no sabes una red flag o estás identificando que es un outsider. Por supuesto, no hay earnings calls, lo típico que sabemos que ya hemos tratado en otros temas, Constellation Software y cosas así. Al final todo el mundo puede comprar empresas de software vertical e integrarlas y todo, ya, pero lo que ha hecho Constellation lo ha hecho Constellation, al menos en esos niveles, ¿no? Y hay más ejemplos de cosas así, no muchos, pero los hay. Sí, yo creo que también es muy importante que si de verdad estás apostando a la ejecución de una persona o de lo bueno que es, y creo que todos los casos que hemos comentado esto se cumple, es que esté bastante alineado con los accionistas, ¿no? Porque al final a mí me parece mucho más difícil que
haya una red flag en no tener un CCO cuando el tío tiene el 80% de la compañía. Porque al final está todo su patrimonio ahí, o sea que tampoco se quiere hacer trampas a él mismo, ¿no? También creo que es importante saber cuánto del patrimonio total está en la empresa. Que hay muchas microcaps que dicen, no, es que el CEO tiene un 80%, y dices, ya, pero es que fuera de la empresa tiene el 90% de su patrimonio, por mucho que tenga un 80% de la empresa. Entonces eso también es importante. No obstante, hay que tener cuidado con eso. Un poco haciendo autopromoción, el último artículo que saqué en mi newsletter personal, Edelweiss Capital, hablé sobre cómo también una participación muy alta de los equipos directivos te pueden hacer una liada muy gorda, porque baja el precio de la acción o ellos mismos, imagínate, dejan de pagar dividendos, el precio de la acción se hunde y luego te hacen una tender offer por el resto de la oferta de la empresa a precios descontados. O sea, hay que tener cuidado con estas cosas. Está bien, pero siempre con el otro lado ahí. Totalmente de acuerdo. Yo este es el tema que quería traer, sobre todo porque es algo en lo que he pensado mucho últimamente, ¿vale? Yo era su negocio extraordinario por encima de todo y ahora soy más de dame un buen negocio dirigido por un tío extraordinario más que un negocio extraordinario dirigido por un tío ordinario que lo puedes encontrar en cualquier sitio. Y obviamente los equipos directivos, por mucho que Buffett o Peter Lynch digan que no importan, bueno, de hecho que Buffett tiene una frase que da a indicar que importa muchísimo, ¿no? Porque pondremos la frase, es que ahora mismo no me acuerdo, pero un CEO que lleva 10 años al mando va a ser responsable del X% de la asignación de capital en el futuro. Es que no me acuerdo los números y no quiero... Creo que era de Charlie Munger también. Otra vez que te estoy corrigiendo hoy. Vaya día llevas. Esta estoy 99% seguro de que es de Warren Buffett. Yo estoy también con Leandro, ¿eh? Yo también creo que es de Buffett, ¿eh? Sí. Venga, solo falta por tirarse un triple, Paco. A ver, ahora que Paco ha venido a hablarnos sobre la IA aplicada a la inversión. Así que cuando quieras, Paco, te puedes tirar tus triples. Sí. ¿Queréis que os diga antes mis 8 outsiders fuera del libro? A ver, ¿qué Venga. opináis? Yo creo que voy a estar bastante de acuerdo en algunos. Venga. Venga. Nick Hawley, de Transdime. ¿Vale? Los hermanos Rails, de Danaher. ¿Vale? Giles Martin, de Eurofins Scientific. Sí. Un personaje que quiero mirar porque me ha venido por precisamente ser como es él. David Cicurel, de Judge Scientific. ¿Vale? Pues aquí ya estamos de acuerdo. Mark Leonard, de Constellation Software. Bruce Flatt, de Brookfield, que también aquí estaremos de acuerdo. ¿Estamos? Y luego Tom Gaynor, de Markel, y Tino Fernández, de Altia. Son mis 8 nuevos outsiders fuera del libro. Pues yo escribía un libro. Pues podría hacerse. Paco está escribiendo un libro, de hecho. Sí, pero no de eso, no de nuevos outsiders. No de eso. Vale. Sí. ¿Puedes comentarlo o no puedes comentar? Sí, por un libro de inversión, básicamente en bolsa, donde voy a hablar pues de las cosas que necesitas para aprender a invertir, que va a ser genérico. Vale, Sí, o sea, para principiantes. Exactamente. Bueno, principiantes y no tanto. O sea, hay gestores que igual alguna lección lo pueden sacar. Puede ser. Vaya palo acaba de meter Paco. No, o sea, en serio. O sea, no es cierto. O sea, yo también leo cosas y aprendo todos los días de gente que está empezando. O sea, que... Por supuesto, a eso estamos todos. Aparte de todo lo que ha dicho Javi al principio del episodio, Paco también está escribiendo un libro y tiene las mismas 24 horas que el resto de mortales, ¿eh? Sí, pero bueno, más conocimiento de IA, que así ya damos el salto al siguiente tema. Venga, ¿Qué os parece? Venga, pues primero quiero hacer un breve repaso de mi evolución o la evolución de la IA, porque subí un vídeo que miré de cuándo fue, alumnos de Academia Inversión, que fue hace menos de 2 años, sobre cómo veía la IA y cómo funcionaba. Y básicamente, hace menos de 2 años era un desastre absoluto. O sea, le preguntabas, estaba GPT-4 en esa época. O sea, ya estaba el 4, no llegaba el 4O, pero bueno. Y le preguntabas, es que tengo el vídeo, lo miré ayer para acordarme, sobre Carelia, sobre los últimos resultados de Carelia Tobacco, que me dijera que le habían parecido y pasándole yo el enlace. Y me decía que creció en Europa un 10%,
en Asia un 20 y en América un 30, y que había adquirido la empresa no sé qué. O sea, me empezaba a decir un montón de cosas, todo inventado. O sea, no había por dónde pillarlo. O sea, estaba muy bien la IA para escribir cosas, o pues si te preguntabas, pues yo qué sé, resúmeme la historia del Imperio Romano, vale, te lo iba a decir, pero a nivel inversor, pues igual podía sacar alguna, si le preguntas cómo funciona algo, te lo podría explicar, pero poco más. O sea, era un desastre absoluto. Y estamos hablando hace menos de 2 años. Sí. Nosotros implementamos una API también con ChatGPT para el Family Office donde estaba trabajando y era un desastre. O sea, estuvimos probando, pero es que era terrible. Yo creo que en los inicios alucinaba muchísimo, que te decía cosas, vamos, que no tenían ningún sentido, se contradecía a sí misma, y luego yo notaba muchísimo que te decía lo que querías escuchar. Sí, eso pasó mucho con el modelo GPT 4.5, que tuvo mucho éxito por eso. O sea, digamos que hicieron pruebas con usuarios, le gustaba mucho porque a la gente le decía lo que quería escuchar. Entonces, era poco preciso, pero a la gente le encantaba. Como decía, como decía lo que querías escuchar, básicamente. Sí, voy a ser millonario, sí, no te preocupes, vas a ser millonario. Exactamente. Tú sigues así con tu Invierte- vida. Invierte en Open Door. Exactamente. ¿Qué te parece mi cartera? Guau, me parece una cartera impresionante. Solo puedo ir para arriba. Exactamente. Y eso, bueno, eso fue mejorando. Eso fue el 4.5, mejoró con el 5, las alucinaciones. Pero bueno, voy a ir hablar un poco de la evolución muy rápido. Estábamos en finales de 2023, cuando no valía para nada, pero absolutamente para nada. Y a finales de 2023, principios de 2024, ya apareció el ChatGPT 4o, que mejoró bastante en temas de alucinaciones, Gemini 1.5, también alguna herramienta de productividad muy interesante, que son los GPTs personalizados de ChatGPT, para ahorrar muchísimo trabajo. Todavía los modelos seguían sin ser especialmente buenos a principios de 2024, pero fue un salto bastante importante. Luego ya a finales... Paco, ahora que has dicho esto de los GPTs personalizados, yo lo probé en su momento y el único miedo que tuve es a dejar de ser flexible yo. Porque si lo entrenaba en mí, el GPT un poco más personalizado, oye, ya sabes las cosas que me gustan, ya sabes las cosas que miro, dime cómo encaja esto en esta empresa. Tenía un poco miedo a quedarme estancado ahí diciendo, vale, es que no voy a salir de lo que opino hoy. Entonces eso me dio un poco de miedo, pero sí que es verdad que está súper bien porque puedes entrenarlos un poco con tu contenido. Claro, ¿yo para qué los utilizo? Luego podemos hablar de herramientas o qué podemos hacer a día de hoy con las diferentes herramientas o para qué funciona usar cada herramienta, pero GPTs personalizados, por ejemplo, los utilizo para informes trimestrales. Tengo uno que no tengo que hacer nada. Arrastro el informe trimestral, le doy a enviar y ya me resume lo que quiero que me diga. Y no tengo que hacer nada. Y si quiero seguir, antes no miraba muchos informes trimestrales. Ahora miro muchísimos más, pero muchísimos. Igual 10 veces más de los que miraba antes. ¿Por qué? Porque me lo resume. Solo quiero saber. Básicamente, los resultados, comentarios del management y si ve algo raro que ha cambiado. Y ahora que lo dices, no es mala porque le puedes meter el de un trimestre anterior, ¿no? Y dejarle como que se va a acordar de que igual el equipo directivo dijo, no, es que esto va a pasar en los siguientes trimestres y al final puedes llevar un track record de lo que te han ido diciendo y lo que se está reportando ahora. O sea, me parece un buen uso, la verdad. Sí, puedes seguir un hilo de todo. Puedes hacerlo en un proyecto, por ejemplo, que es otra herramienta que fue surgiendo. O sea, aquí hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial tiene varias dimensiones. Está, por un lado, el cerebro, que sería el modelo. En este caso, pues ahora estamos en el ChatGPT 5 o 5 Thinking, el Gemini 2.5 Pro, Grok 4, ese digamos sería el modelo, pero luego está la herramienta en sí, que la herramienta en sí te da diferentes funcionalidades. Y eso también es importante saber qué funcionalidad usar para cada cosa. Si usar GPT personalizados, si usar proyectos,
si usar una herramienta concreta, si usar Deep Research, bueno, diferentes cosas que si queréis luego lo comentamos también un poco, cuando utilizar las diferentes funcionalidades o los diferentes modelos. Yo voy a ofender mucho aquí, porque yo utilizo la IA de manera primitiva. A ver, que me sirve mucho, pero yo básicamente lo que hago es abrirme un proyecto sobre una empresa y conforme voy leyendo sobre ella, lo que antes tenía que decir, no sé lo que es esto, no sé lo que es esto, voy a mirarlo, ahora tengo mi proyecto abierto y voy haciéndole preguntas sobre la empresa. Entonces, al final, leyéndome el reporte anual, aprendo lo que antes aprendía leyéndome el reporte anual más otros 20 o 30 documentos que necesitaba para cuadrar todas las piezas. O sea, yo básicamente lo utilizo para eso, es súper primitivo. Sí, y también, por ejemplo, además del proyecto, no sé si usas algo Notebook LM. Notebook LM lo utilizaba, pero lo utilizaba más cuando ChatGPT alucinaba más. Porque ahí Yo también, igual. Sí, yo también. Sobre todo ahora con el modelo 5, porque bueno, estamos hablando. El salto fue a principios de 2024, donde ya empezó a ponerse la cosa a mejorar. Luego a finales mejoró bastante con el modelo O1, que era el primer modelo razonador, que también era muy bueno, pero en 2025 con Gemini 2.5 Pro y sobre todo con el GPT-5, que GPT-5 reduce las alucinaciones creo que un 80%. O sea, que ya fueron reduciéndose bastante y ahora se reducen muchísimo más. Se nota mucho y además creo que los proyectos pueden meter documentos al proyecto, no a cada chat. Entonces creo que también le puedes decir que, oye, pero sácame la información solo de los documentos que yo he incluido, que al final lo puedes convertir un poco en Notebook LM. Exacto, sí. Sí, para mí fue el salto. Antes de GPT-5 sí que me fiaba más de Notebook LM, que también me sigue gustando Notebook LM por otras cosas, que es que le puedes meter también vídeos de YouTube. Y, por ejemplo, para empresas polacas le metes entrevistas a gestores que están todo en polaco. Bueno, en polaco, en japonés o el idioma que quieras. Y te responde en base a las entrevistas. En base a las entrevistas, pues dime cuáles son los objetivos del equipo gestor, si comenta algo sobre gestión del capital, pues tienes alguna duda, que preguntarle sobre errores que he cometido, pues qué pasó el último año, bueno, lo que sea. Y da igual que esté en chino, en polaco, en el idioma que sea, que tú le puedes meter todo. O sea, le puedes meter PDFs, le puedes meter texto, le puedes meter vídeos de YouTube, que en base a eso, pues te responde. Eso sigue teniendo esa ventaja en Notebook LM, pero no es tan grande. Antes sí que era muy importante, sobre todo porque te ponía la fuente, de dónde. Incluso te ponía el minuto de YouTube. Esto lo hice en YouTube en el minuto 27:52 y podías ir directamente para ver los matices o lo que fuera. O sea, era una herramienta, y lo sigue siendo, increíble, pero ahí mejoró bastante ChatGPT con el 5, con la caída de alucinaciones. Y además, Notebook LM, yo también utilizaba mucho el tema de los podcasts, ¿no? Porque le metía 45 documentos de una empresa porque tenía un viaje largo en coche y le decía, genera un podcast de media hora. Igual, en el viaje largo de coche me había visto por encima, obviamente, porque es un podcast, pero me había visto 8 empresas. Y entonces, a partir de ahí ya era como un prefiltrado. También, para que ChatGPT se parezca más a Notebook LM, le puedes poner en el prompt que le estás diciendo, oye, dime lo que es un hecho, dime lo que es algo que tú estás suponiendo en base a la información que tienes, entonces te lo va diciendo, el hecho es este, y yo, ¿sabes? Lo que yo estimo en base a estos hechos es lo siguiente. Entonces eso al menos te ayuda a controlar incluso más las pocas alucinaciones que le quedan muy pocas, la verdad. Pero Sí. Pues en base a esto, yo puse aquí 3 utilidades que pueden servir para los inversores, porque luego la IA tiene otras utilidades, pero la dividí en 3 partes. Una es obtener información, otra resumir o procesar, y luego otra es entender o planear. Y yo en base a eso puse un par de recomendaciones de herramientas o utilidades que utilizaría. A ver, cuéntanos un poco. A ver, por ejemplo, para obtener información, a mí me sirven mucho los Deep Research.
Ujú. Ahora ya eso lo tienen todo. Antes empezó solo en ChatGPT y además era solo ChatGPT para cuentas Pro, luego para cuentas Plus, pero te dan muy pocos usos al mes, creo que te daban 10 y ahora ya las tienes en todo, Sí, básicamente. ya veremos cómo pagamos las GPUs en el futuro. De momento, gratis. Sí. Eh, O gratis o pagando puntos. Pero sí. yo sí que diría, y una cosa que me toca aplicar a mí mismo también, ¿eh? Para hacer un deep research, creo que es súper importante haber gastado el tiempo necesario en lo que le vas a pedir. Es decir, en explicárselo todo muy bien para que de verdad añada valor. Yo lo que hago para Deep Research, tengo una pregunta luego para ti, Paco, porque yo uso el Deep Research, a mí el que más me gusta es el de ChatGPT. Lo que hago antes en esa conversación es hablar con ChatGPT para que me genere un prompt para el Deep Research contándole todas las cosas que quiero mirar. Me genera un prompt de la leche y se lo meto luego al Deep Research. Pero la pregunta es, Paco, ¿el Deep Research de ChatGPT es el mejor o los otros están ofreciendo ya Deep Research también de la misma calidad? Vale, yo digo lo que hago yo. Porque el problema de ChatGPT es que a veces yo creo que prioriza también por usuario. Yo tengo todo de pago. O sea, yo tengo ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity. O sea, tengo las 5 las tengo de pago. ¿Y qué hago? Como tengo todas, pido a todas. Y luego lo comparo. Ujú. No serás accionista de Nvidia, ¿no? Gracias a ti están las GPUs ahí que no dan abasto. Sí, se está quedando el planeta sin agua por mi culpa, básicamente. La desertificación tiene mi nombre por ahí. Pero es lo que hago porque al final, sobre todo hacerlo con 3 mínimo. Porque muchas veces, o para alguna pregunta compleja, cómo funciona algo o algo que quiero mirar, si las 3 me dicen lo mismo, bien. Si 2 me dicen una cosa y otra me dice otra, pues esa cosa que no me dice, pues la puedo investigar, solo esa. Pero como además no hay tanta diferencia, o sea, si usas Grok, Gemini 2.5 o ChatGPT 5, en algunas cosas unas son mejores que otras, pero las 3 son en principio muy buenas, sueles encontrar, hay algunas diferencias, por ejemplo, para buscar, esto no es para inversión, pero por ejemplo, para buscar qué me conviene para cambiar la tarifa de la luz y por qué. Pues eso, por ejemplo, igual te pueden sacar diferentes ideas. Y el coste, Pero, Paco, ¿te lees todos o se lo metes? Claro que yo aquí ya veo la segunda derivada de cojo los 5, se los meto a cualquiera y le digo, dime las discrepancias entre los 5 documentos. Y entonces analizo eso. Por supuesto. exactamente. Sí, sí. ¿Tú te crees que se va a leer 40 hojas por 5? Vamos. Sí, sí. Claro, que además los Deep Research te meten un tochazo de 40 páginas. Sí, sobre todo pudiendo quemar más las CPUs, ¿no? Y aumentar la desertificación del planeta. Exactamente. Pues ese, y con eso, pues es que es un ahorro de tiempo increíble. Y bueno, pues el Deep Research, pues yo lo utilizo pues para buscar información sobre algo. Pues búscame información sobre los competidores o las empresas que se dediquen a esto. Y entonces, pues lo buscas en los 3 y vas encontrando cosas interesantes. Y que busco también para información, pero más información más actual. Esto ya es información más profunda. Pero algo quiero saber, ¿qué está pasando? Ahí me voy a Grok. Porque como tiene acceso a Twitter, me interesa cuando quiero algo muy actual. En plan, ¿qué está pasando con esta empresa? ¿Qué opina la gente sobre esto? Una búsqueda que hice ayer o esta semana de Grok, que hubo un retraso en un juego en el que soy accionista, en el Kingmakers, de Tiny Build. Pues, ¿qué opina la gente? Y te busca en Reddit, pero te busca opiniones en Grok y te busca, pues esto dice esta gente, pues una gente dice, bueno, que está bien porque van a hacerlo para que sea más eficiente el juego y otros están desilusionados porque se lleva mucho tiempo retrasando, bueno, pues cosas. Muy buen caso de uso, y además diría que es mejor caso de uso porque ChatGPT, si en algo falla, es con que las cosas estén actualizadas o no mezclarte. O sea, yo he tenido Deep Research de ChatGPT que te va saltando un poco de horizontes temporales, que te lía un poco, ¿no? Dice, no, es que los revenues son tanto y te utiliza un revenue de 2023
y de repente te dice un margen bruto del último trimestre de 2025. Y dices, joder, en plan, es un poco lioso. ¿Has usado, Paco, Leandro, la utilidad de Grok? Yo pago Grok y ChatGPT. ¿Has usado? Pero me viene incluido con el Tigaful o no? Que creo que no son exactamente lo mismo. Vale. Bueno, es Super Grok, pero bueno. ¿Has usado la utilidad de tareas? La usé para otro, o sea, lo tienen todos. O sea, Lo tienen todos. bueno, ahora O sea que es que al final Pues todo se podemos ya que eres un amateur. ya te digo. todo se copian. Ahí ChatGPT tiene tareas, luego Gemini los tiene, pero tiene otro nombre, pero también son tareas, básicamente. Pues mira, lo que hago yo con las tareas de Grok es para seguir el portfolio del fondo, para ver qué se comenta en Twitter sobre eso. Le tengo puesto una tarea que todos los días a las 3 me pase una review de de todas las empresas que tenemos en el fondo que se comenta por ahí. Qué bueno, qué bueno. Pues yo, mira, aprendí yo hoy en el podcast. Me parece Ya. muy buena idea. Con las tareas estas, yo tengo una con ChatGPT, ¿vale? Esto suena tercermundista, pero es Estados Unidos. Como en Estados Unidos los políticos pueden comprar acciones, aunque vayan a influir a su valor en el próximo mes, que es increíble, pero bueno. Entonces yo le tengo puesto para John Deere que me diga si alguien del Ministerio de Agricultura ha empezado a comprar. Y entonces me lo dice todos los martes, me dice si alguien del Ministerio de Agricultura está comprando John Deere o cualquiera que esté relacionada con tema agricultura, porque además están ahora negociando el tema de la nueva legislación de agricultura. Me ha quedado muy traído el comentario, pero creo que, claro, ven ahí la información de que un político que va a aprobar una ley puede comprar acciones, pues algo sabrá él. Pues que además no se cortan un pelo, porque dicen de Trump, pero Nancy Pelosi además lo hace con opciones. O sea, no La mejor hace- trader del mundo. Sí, se compra calls. Y dice, ¿cómo? Si empieza a comprar calls de John Deere, Pelosi, cuidado. Además lo puede ver todo el mundo, que por lo menos tiene esa parte, que es transparente y Nancy Pelosi está forradísima gracias Sí. a eso. Calls de Intel, una semana después. El gobierno americano invierte en Intel y dices, joder, qué barbaridad. Sí, no, es increíble. Sí, pues muy, muy buenas ideas estas, la de seguir a hacer este tipo de tareas. Tareas. Sí. Bueno, eso en obtener información, que aquí tenemos varios ejemplos, luego en resumir, procesar, tenía Notebook LM, aunque antes era imprescindible, ahora sigue siendo útil, me sigue pareciendo útil para tener las cosas ordenadas, puedes tener, si tienes el de pago, tienes muchas fuentes, además, puedes ir metiendo, claro, si tú haces un GPT, creo que son, o una charla en ChatGPT, creo que puedes meterle 10 archivos. Y en Notebook LM le puedes meter muchas más fuentes. Sí. Y de diferentes tipos. Puedes poner de YouTube, enlaces, le puedes meter PDFs, le puedes meter de todo. Entonces, sí, para mí Notebook LM sigue siendo útil por eso, y además le puedes preguntar cosas, te hace los podcasts también que acabas de comentar, si quieres que te resuma algo, te hace un podcast, te hace también infografías, bueno, te hace muchas cosas. Ahora te hace vídeos también, o sea, sigue siendo una herramienta muy buena que no han dejado de mejorar. Sí. Y luego para procesar, GPTs personalizados, para cosas más específicas. Por ejemplo, un GPT personalizado de resumen trimestral. Por ejemplo, si quieres o para meterle una salida a bolsa, se la metes y le dices, hazme un resumen con estas cosas. Y no tienes que decir ni palabra. O sea, lo pasas, le das a lanzar y ya está. O sea, es para ser ultra eficiente y que te diga cosas. Luego, si lo ves interesante, ya puedes crear un proyecto, puedes hacer un hilo, diferentes cosas. Pero para algo pim pam pum, un GPT personalizado es lo mejor. Para algo que te llevaría... Sí. Una cosa que yo mejoraría de ChatGPT, ahora es cuando se puede hacer, pero es que puedas ser en los proyectos un poco más modular. Ahora te metes en un proyecto y tienes tus chats, ¿no? Y en tu chat pues, puedes seguir un hilo. Pero yo, por ejemplo, si estoy haciendo un chat sobre el equipo directivo de esa empresa o cualquier cosa, me gustaría poder
tener como apartados dentro de ese chat, ¿no? Porque no quiero que... Ya se puede hacer, ya se puede hacer. Vale, pues O mira, sea, se puede dividir, digamos, esa vale, funcionalidad. Acaba de salir, ¿eh? Yo ni la vale, usé. No sé vale. por qué sigo también, dedico tiempo a estar al día, o sea, no me da tiempo ni a probar todo. Pero sí, puedes abrir un hilo y en una conversación, quiero esta conversación seguirla por aquí y la misma conversación seguirla por otro lado. Y te tiene en cuenta todo lo anterior. Vale, Que eso está en ChatGPT y estará en todas, porque todas no paran de copiarse, que es lo bueno, que se copien y poder usar lo mismo en varios sitios. Y esto es nuevo, o sea, no sé cómo se llama, pero puedes como dividir la conversación. a mí mira que lo único que me jode de ChatGPT, y esto es para otro episodio, es lo mal que me cae el fundador, ¿eh? Pero por el resto lo utilizo un montón, pero el fundador me cae fatal. O sea, no lo puedo aguantar. Sí, y ahí, bueno, ya esto es para, no me quiero liar, pero la que se lió ahí entre Oracle, ChatGPT y Nvidia, el dinero circular, porque yo cuando le metieron la pasta a Oracle dije, ¿y esto lo va a pagar en ChatGPT con qué dinero? Y de repente, porque dices, claro, ChatGPT le compra Nvidia. Luego, a Oracle le compra ChatGPT. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el dinero? Pues Nvidia se lo mete a ChatGPT, entonces va en círculo el dinero. Hay varias de esas, ¿eh? Hay varias de esas. Sí, sí. O sea, Jensen Juan se levantó de la cama y dijo, joder, que soy accionista de AMD. Sí, 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 sí. No, está siendo espectacular a nivel corporativo, ¿sabes? Espectacular, espectacular. Los banqueros de inversión están, aparte de trabajando a destajo, vamos, están ganando una de pasta con todo lo que está pasando, que es increíble. Sí, sí, increíble, tal cual. No, está siendo espectacular. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que es a seguir eh, aprovechando y puse la tercera funcionalidad, que es entender o planear. Y aquí Vale. yo las dos herramientas que utilizaría, o dos funcionalidades, mejor dicho, son los hilos, o sea, crear tu propio hilo para, pues si quieres aprender sobre algo, pues va siguiendo y ahora tiene esa funcionalidad, que puedes ir por un lado o seguir, que aún no la probé, pero ya está. A veces estas funcionalidades las sacan solo en Estados Unidos o para usuarios de pago. Normalmente suelen hacer las dos cosas, de pago y Estados Unidos, pero bueno, con una VPN no hay problema. O sea, se puede utilizar fácilmente. Y luego los proyectos también para entender, planear, pues seguir, quieres analizar pues una empresa o un sector, pues creas un proyecto, le puedes meter instrucciones personalizadas y archivos de proyecto. Y a partir de ahí pues va siguiendo. Y dentro de ese proyecto puedes tener diferentes hilos. Que la diferencia entre GPTs y proyectos, que muchas veces pueden ser parecidos, porque al final tú le metes instrucciones, o sea, digamos que le metes una capa más. ¿Cuál es la diferencia? Que en los GPTs no tiene en cuenta tus instrucciones personalizadas y en los proyectos sí. O sea, Vale. un GPT daría más o menos la misma respuesta a todo el mundo, pero un proyecto no. Un proyecto es más personalizado con tus instrucciones personalizadas. Y más o menos con eso, con eso se ahorra muchísimo tiempo. O sea, puede parecer en la práctica ahora, comentando aquí un poco abstracto, pero o sea, yo miro muchísimas más empresas. Como yo algo que hago, a mí me gusta mirar muchas empresas. No soy tanto como, bueno, Javier está en el medio, también mira muchas. Yo miro miles, Paco. Bueno, los paquillos. Sí, pero bueno, tú miras una al día, más o menos. No, Tú- eso era, Una cada 5 minutos como mínimo, es increíble, macho. eso era una época que sí miraba uno al día, pero entre comillas, en profundidad. Ahora no, y durante mucho tiempo infinitas, Paco. Vale, o sea, estás como yo. Japón miramos 1000 y pico y hemos hablado con más de 100 equipos gestores. Y esto es en menos de un año. Vale. Y he mirado muchas más, o sea, por eso, de otros países. Exactamente. Yo también me gusta, igual estoy un día y me miro 25 o 30 empresas. Y lo puedo hacer con esto. En otro momento
en la misma profundidad podría mirar pues igual 5. Sí, sí. O sea, multiplica por 6 la productividad para esa parte. Luego, si quieres hacer más deep research, pues también ayuda, pero no tanto. Pero si es de mirar empresas rápidas de descartar, o sea, es espectacular. Leandro está cayendo también por el agujero, ¿eh? Sí. Yo sinceramente, o sea, yo sí que miro empresas muy a detalle, pero obviamente mientras miro una empresa a detalle porque ya he llegado a través de ella, porque ya he leído muchas cosas sobre ella rápido y me gusta más como para profundizar, al mismo tiempo obviamente voy mirando otras, por si hay algo que me va a interesar más. De hecho, hay muchas que acabo abandonando bastante rápido porque he encontrado otra que me gusta más y me interesa más mirar. Este obviamente es un tema para otro episodio, que lo trataremos en otro episodio, pero ya a pesar de todas las eficiencias que trae, sigo pensando que la IA va a hacer más ineficiente los mercados financieros. Y esto lo dejamos para otro episodio en el futuro, incluso uno que pueda volver Paco y hablamos de ello. Curioso. No, Puede ser. Puede ser. pues lo discutimos en otro programa porque se nos Exactamente. puede ir. Ahí Javier nos fue la risa cuando dijo, la descarto bastante rápido. Creo que no tenemos el mismo concepto de descartar bastante rápido Javier y yo. Leandro es que ya va refiltradas a empresas de más calidad también. No, y no solo eso, es que Javi tiene aquí la concepción de que tardo mucho en filtrar porque cuando le comento algo es una empresa que estoy mirando ahora después de haber mirado 30 que no he seguido mirando. Entonces Javi debe pensar, joder, ha descartado la única que ha mirado este mes. A ver, y en realidad no es así, porque muchas de las cosas las descarto tan rápido. Si Javi me dijese todas las acciones que descarta cada día, literal mi móvil viviría por y para Javi. Mi mujer ya cree que Leandro es mi otra mujer, no te digo más. Bueno, chicos, vamos a ver, ya me he gastado 50 minutos. Me habéis quitado. Yo tenía 6 consejos, pero puedo decir rápido. Dale, Venga, dale, que eres el consejos para la IA, como inversor. inversores, ¿no? Invertir tiempo en esto, que no es de un día para otro, tiene una cierta curva de aprendizaje, pero es muy agradecida. O sea, si inviertes tiempo, vais a ver que lo recuperaréis con creces. Estudiar un poco de prompt engineering, que se llaman, que es como hablarle a las IAs, que eso ha mejorado muchísimo. Antes era importantísimo para tener buenos resultados. Ahora, a medida que han avanzado los modelos, no es tan importante, pero ayuda bastante. Pero ayuda, yo le meto unos tochazos. Ayuda. Y lo bueno es que es súper repetible al final, porque si ya tienes un buen prompt, pues lo vas a utilizar para muchísimas empresas. Entonces, es copiar y pegar y cambiar el ticker. Sí. Sí, o sea que eso es importante, aprender por lo menos lo básico. Y luego, el siguiente consejo es iterar. O sea, tú vete probando, porque muchas veces digo, joder, es que le pido algo y no me lo hace. Vale, pero prueba, díselo de otras formas, aprende cómo decírselo y luego vais a ver cómo mejora mucho. También otro que ya lo comenté antes, lo de pedir lo mismo a varios modelos y comparar, porque al final hay muchos modelos buenos, entonces se lo pides a 3 y que trabajen por ti. Tú no tienes que hacer nada, luego comparas y te quedas con lo mejor. Otro consejo, extensores de texto. No sé qué utilizáis vosotros, si utilizáis Windows o Mac. Los dos. Las dos, pues para Windows está BifText y para Mac tienes el Alfred. No sé si os suena Alfred. No. O Text Expander también está para Mac. Que tú, por ejemplo, yo pongo punto y coma, EQGES de equipo gestor. Entonces ya con un PDF le digo, dime lo que comenta el equipo gestor sobre asignación de capital, riesgos, crecimientos, oportunidades, y no pongo todo eso. Pongo EQGES y ya me lo escribe directamente. Y con eso tengo un montón de atajos. O sea, ya veis, ¿de dónde saca la eficiencia? Ahí está. No, es pensar que Paco es el hombre más eficiente del planeta. Sí. Ver vídeos a triple velocidad. Claro, yo escuché todos vuestros podcasts, claro, pero yo escucho todo mínimo a triple velocidad. Sí, eso, bueno, menos la cosa en inglés, o sea, en castellano. Es que en castellano.
Ahora me parece poca cosa lo que ha dicho Javi al principio del episodio que haces, ¿eh? Deberías hacer más. Tienes más tiempo libre. Sí, exactamente, me sobra el tiempo. Y ya 3X, está. joder. Yo 2X sí, 3X demasiado. Pero es con el tiempo. Al final, 2X se te hace lento. Cuando vas. Hay por cierto, hay una extensión de Chrome, usáis Chrome, de navegador. Speed Video Controller, creo que se llama. ¿Y es automático o qué? Que tú le puedes. Es que muchos vídeos. Bueno, en YouTube lo cambiaron, pero antes tenía un máximo de 2X. Entonces esto lo puedes poner más, a 3X, 4X. Bueno, Sí. primero voy a tirar por el 2X y ya vamos viendo. Sí. A mí pagaría creo que más por eso que por ChatGPT, por lo de la velocidad. Y bueno, esos son los consejos finales para quien le interese este mundillo de la IA, que yo creo que le debería interesar a cualquier inversor porque el tiempo es limitado y hay mucho que mirar, hay mucha información y para mí ha sido el último año y medio revolucionario, absoluto, en mi productividad, pero una locura. O sea, yo he aprendido bastantes cosas. Igual luego me pongo el episodio a 3X para coger las cosas No, que dejo. despacito para que lo entiendas todo, Leandro. No. Lo coges, se lo metes a Notebook LM y que te haga el resumen. Claro, literal. Le digo, dime qué cosas he dicho que yo no hago y que solo me pongo una lista y ya está. Exactamente. Muy bien, chicos. Pues yo he venido hoy a traeros un tema que supongo que conocéis y es el modelo de negocio de las cadenas hoteleras. O sea, al final supongo que todo el mundo conoce a grandes gigantes como son Hilton o Marriott o incluso Hyatt o Intercontinental. Y la primera pregunta que tenía para vosotros es, sabéis que estas cadenas no son dueñas de los hoteles, ¿verdad? Sí. Suelen tener Con su conocimiento. spin-off, ¿no? Suelen tener la doble, la empresa hotelera. Algunas hicieron spin-off y otras las vendieron, ¿no? Es un negocio de royalties, ¿no? Sobre todo. Ahí tienen varios sistemas y es lo que vamos a ver. Pero antes de nada, solo para contar un poquito de historia, que a Leandro siempre le gusta mucho saber la historia de las empresas, muy brevemente, deciros que Hilton, por ejemplo, nació en 1919 y empezó obviamente con un pequeñito hotel en Texas que compró Conrad Hilton y de ahí pues obviamente ha crecido hasta tener 8.600 hoteles hoy, a pesar de que, como podéis imaginar y como hemos dicho, no son dueños de ellos y no lo tienen un spin-off en otra que tienen un holding y lo tienen, no, simplemente se han deshecho de casi todos los hoteles. Y pensar que este Conrad Hilton, cuando empezó con este modelo de a tener hoteles, fue en 1919, luego se comió la gran recesión y que un negocio como este sea capaz de sobrevivir a la gran recesión en Estados Unidos, ya te dice algo, ¿no? Luego, por ejemplo, Marriott no empezó como hoteles, sino con refrescos, un puesto de cerveza de raíz. O sea, tenía al final 9 taburetes, de ahí empezó una cadena de restaurantes y luego en 1957, ahí es cuando compró un primer hotel en Virginia y de ahí, pues ahora ser la mayor cadena del mundo con 9.500 propiedades en 141 países. Otra bastante con una historia muy parecida sería Hyatt, que fue fundada por la familia Pritzker y que de hecho todavía son los mayores accionistas de la empresa. Y estos empezaron solo en 1957. Un motel cerca de un aeropuerto en Los Ángeles y lo que estaban viendo era el crecimiento de toda la industria de aerolíneas y de viajes. La gente empezaba a viajar y demás y querían tener hoteles de cierto nivel cerca de los aeropuertos. Y a partir de ahí, pues empezaron a crear todo el imperio que tienen. Y por último, Intercontinental, que empezó, de hecho, fue fundada en el siglo XVIII, o sea, 1777, en Inglaterra. Y estos empezaron muy parecido también con una cervecería, como no podía ser de otra manera en Inglaterra. Y bueno, y a partir de ahí ya en el siglo XX,
empezó a diversificar en hoteles y adquirió la marca Intercontinental, que de hecho Intercontinental como tal fue creada por el mismo fundador de Pan Am, la aerolínea Hostia. que luego desapareció. Y hoy en día tienen cosas como Holiday Inn, el Crown Plaza, etcétera, ¿no? O sea, se han vuelto más Me imagino que todas estas tienen bastantes marcas, ¿no? Debajo. infinitas marcas. Y eso es una de las cosas que a lo mejor se nos da tiempo, luego hablamos. La Pan Am no la fundó Howard Hughes, el de la Yo película sepa, El Aviador. No era Pan American. según mis datos, se llamaba el tipo Juan Tripp. Vale, pues igual estoy confundiendo. No sé por qué me sonaba. De la Pan De Am. hecho, el primer hotel de Intercontinental fue en Brasil. Ojo, ¿eh? Tengo una acción de la Pan Am en papel. ¿Sí? La compré en su día, sí. Para recordarme no invertir en aerolíneas. Porque llegó a ser la más grande. ¿No llegaste a tener luego Ryanair? Sí, y más. Ah. Y también tuve Aeroflot. Vale, esto fue después. Entonces la compraste después, ¿no? La compré igualmente, sí, sí. No, pero mira, decía como bazo. Por lo menos te en papel, al menos vale algo. Vale más que el propio nominal. Bueno, lo que decías, ¿no? Al final estas empresas empezaron siendo dueñas de muchos hoteles y el negocio tradicional pues era un negocio, como se ha llamado siempre, de integración vertical, ¿no? Al final construían, poseían y operaban los hoteles. Esto obviamente requiere mucho capital, y a nosotros no nos gusta que las empresas requieran de mucho capital normalmente, y endeudamiento, obviamente. Imaginad cómo de vulnerable era una empresa de estas ante un ciclo económico negativo, ¿no? Imaginad tener miles de hipotecas en miles de hoteles. Pues añadía muchísimo riesgo, ¿no? Y con el tiempo, obviamente, se dieron cuenta de que al final su verdadero valor estaba en la marca, en las reservas y en la experiencia que tenían más allá de las paredes, poseer las paredes. Y así es como todas estas empresas, más tarde o más temprano, hicieron un giro al modelo de ligero de activos. ¿Y en qué consiste eso al final? Pues en dejar la propiedad inmobiliaria a inversores independientes, mientras que ellos se enfocan en gestionar la marca y las operaciones. Y aquí hay dos modelos, ¿no? Y vamos a explicarlos cómo funcionan. El primero sería un modelo franquicia. Al final, imaginaros Hilton, un Hilton Garden Inn, que se llama, por ejemplo, en Madrid. Lo más probable es que Hilton no sea dueño, obviamente, de ese hotel. El dueño a lo mejor es una empresa local de Madrid o un fondo inmobiliario. Y lo que hace es, este propietario firma un acuerdo de franquicia con Hilton. ¿Qué implica? Pues simplemente, para empezar, que el hotel se va a llamar Hilton Garden, ¿vale? Y usar el logo de Hilton. Y que aparezca en la web de Hilton y en su sistema de reservas. Y que sus huéspedes acumulen Hilton Honor Points, que son el programa de fidelización que tiene Hilton. Y a cambio, ¿qué pasa? Pues el propietario paga a Hilton sus fees, o la comisión, que típicamente es un porcentaje de los ingresos, entre el 5 y el 15%, ¿vale? Hombre, tontos no son. Si quieres gestionarlo mal, gestiónalo mal. A mí me vas a pagar de las ventas. De las ventas. Luego veremos que hay otro. Esto es el modelo franquiciado, ¿vale? Entre el 5 y 15% de las ventas. Más luego alguna tarifa también por marketing global, la tecnología, la participación. ¿Hasta qué punto se meten en las operaciones en términos de experiencia de cliente y así? Espérate, porque eso viene ahora. Estamos en modelo de franquicia, ¿vale? O sea, en este modelo no se meten. Espera. Para nada. Sí, pero no de la misma manera que en el otro, ¿vale? En este modelo de franquicia lo que pasa es que el propietario acepta estándares de calidad y auditorías. O sea, Hilton exige un cierto tipo de cama, el desayuno, entrenamiento del personal, etcétera, etcétera, para mantener la marca, ¿vale? Y aquí Hilton lo que ofrece es su marca y sus sistemas, el motor de reservas, las apps, la publicidad y a veces pues asistencia para capacitación o asesoría de gestión. Pero ojo, aquí Hilton no contrata al personal del hotel. Eso lo hace el dueño o el operador que haya contratado el dueño, pero no Hilton. El día a día, la limpieza, recepción, mantenimiento, todo a cuenta del operador, ¿vale? Hilton únicamente cobra por el uso de Hilton y el know-how.
Pero eso es todo, eso es franquicia pura, ¿vale? Vale. Fíjate que es relativamente fácil es expandirse una vez que tú tienes a inversores que tienen hoteles o que tienen propiedades que quieren usar tu nombre y que sin poner un duro por delante y cobrando 5 o 15% de toda la facturación. Es espectacular, ¿vale? Y hay un segundo modelo, que es el contrato de gestión. Y aquí pongamos un ejemplo, ¿vale? Un Marriott de lujo en París, ¿vale? Por ejemplo, en los Campos Elíseos. Ahí el propietario es igual, un grupo inversor, ¿vale? Pues lo que hace es firmar un contrato de gestión con Marriott. En este caso, Marriott sí que coloca el equipo gestor del hotel. Suele nombrar al gerente, a lo mejor al que controla las finanzas, marketing local, etc. Y opera también el hotel en nombre del dueño. El personal puede ser contratado del hotel, pero siguiendo las políticas de Marriott. Y Marriott cobra, además de la franquicia, una cuota por gestionar, que va a ser un porcentaje otra vez de los ingresos, y aquí sí hay un incentivo sobre los beneficios. ¿Vale? Aquí obviamente el riesgo para Marriott es un poco mayor que el de la franquicia, ¿no? Porque aquí sí que influyen en los costes y en los resultados del hotel, y por ello también cobran. Bueno, Pero el contrato tampoco está mal. un poquito de riesgo, un poquito. Vale. Entonces, si el hotel aquí va al mal, obviamente el dueño puede echarlo, pero solo tras periodos largos o bajo condiciones estrictas. Y las grandes marcas suelen gestionar directamente normalmente los hoteles de lujo emblemáticos, ¿no? O resorts muy importantes. Ahí es donde quieren meterse de verdad. O sea que menos riesgo aún del poco que estaban asumiendo, porque se quedan los mejores. Y una cosa es la distribución, Javi, más o menos entre los dos modelos, como suele ser, mucho más royalties o... Suele ser más royalties por lo dicho, ¿no? Al final los que operan ellos son los buques insignia, ¿vale? Como os podéis imaginar, a los mercados financieros les encantó este cambio de modelo, ¿no? Por ser menos intensivo en capital, por ser retornos mucho más estables y al final Marriott fue una de las pioneras allá por 1993 con una súper gran desinversión de los activos que tenía y desde entonces pues poco a poco el resto fueron siguiendo. La última de hecho fue Hyatt, que todavía sigue siendo la que tiene más hoteles en propiedad, sigue siendo todavía más gestionada por la familia y demás, entonces ya sabes que siempre son un poquito más indispuestos a vender este tipo de activos, ¿no? Que al final entienden como suyos. Entonces, al final, ¿cómo de grande ha sido la magnitud de esta transformación? Pues es simplemente abismal. Hilton y Marriott tienen 98% y 99% de sus habitaciones bajo franquicia o gestión. O sea, tienen un 1 o un 2% de las propiedades. Es realmente una locura. Y con todo ello han venido pues un aumento de los márgenes, obviamente, ¿no? Es que te has convertido en un modelo asset-light y es que tienen márgenes casi de software. Sí. No, hombre, normal, un negocio de royalties, y debo decir que así que he mirado por encima, el mercado lo ha dejado reflejado también. Efectivamente, el mercado lo dejó obviamente reflejado, ¿no? Aquí porque no todo es siempre positivo, también pierdes algo, ¿no? Que al final no tienes los activos en tu balance, pero toda la apreciación que han tenido mucho del real estate, pues te la has perdido. No obstante, bueno, les ha salido bien, ¿no? Sí. Te la has perdido, sí, pero al mismo tiempo, por tener esas ubicaciones, habrá habido subidas de precio de las habitaciones de las que tú te estás llevando todos los años un 5 o 15%. Efectivamente, y además has sido capaz de crecer a un ritmo mucho mayor que el que podías crecer antes. ¿Tiene algún requerimiento en términos de precios? ¿O eso ya cada uno lo gestiona como quiere? Depende, porque el tema es que tienen muchísimas marcas por debajo, ¿no? Entonces, por supuesto, eso todo va metido también dentro de los términos de la franquicia. Al final,
tendrás algo de juego, pero al final los hoteles también son capaces de poner el precio a sus habitaciones dependiendo del día. Entonces tienen muchísima flexibilidad, ¿no? Dependiendo de la demanda que vaya detrás y demás. Mirando un poco el tiempo y por dónde vamos, quería hablar un poco de cómo impactó modelos de negocio como Booking o Airbnb a los hoteles, porque obviamente fue un impacto muy gordo, pero para resumir muy brevemente, Booking obviamente entró y fue el mayor disruptor. Booking ha funcionado muy bien en Europa, al contrario que en Estados Unidos, porque en Europa hay una súper fragmentación entre las cadenas hoteleras o incluso familias que tienen un único hotel, y la única manera de llegar a los usuarios es a través de un agregador como Booking. Sin embargo, en Estados Unidos, las Hilton, Marriott y demás tienen muchísimo poder, han sido capaces de fomentar sus esquemas de sus aplicaciones de loyalties y demás. Entonces han conseguido que la mayor parte de la gente reserve directamente a través de ellos, saltándose de alguna manera a Booking. Y entonces ahí es como sigue un poco todavía la pelea, ¿no? Al final, si tú reservas a través de la aplicación del hotel, vas a conseguir un pequeño descuento sobre hacerlo sobre Booking, pero Booking en Europa pues ha sido y sigue siendo el absoluto ganador. Airbnb impactó también porque la gente empezó a también ir a casas en vez de ir a hoteles y demás. Sobre todo ha impactado más en Estados Unidos, pero también ha hecho que los hoteles empiecen a ofrecer, por ejemplo, a meter cocinas en las habitaciones. Ese tipo de cosas al final fue pasando a lo largo del tiempo, ¿no? Más apartahoteles, ¿no? Yo, por lo que nos has contado, Javi, yo lo primero que habría pensado es que estas cadenas, a medida que se consolidan, son más un riesgo para Booking que cualquier otra cosa. Porque si tengo un problema de fidelización, puedo probablemente mirar antes aquí y luego, si no veo lo que me gusta, me meto a Booking. ¿Están listadas en Booking? Sí, vamos, sí, seguro. En Booking, Expedia y otras OTAs. Pero sí. A ver, para ir resumiendo, porque tenía muchas más cosas, pero voy a ir al grano. ¿No? Tenía una historia que acabo de encontrar A ver, de Peter Lynch. ¿sí? Lo encontré hasta la página Esto 177. sabemos seguro que es de Peter Lynch. Sí, exactamente. Aquí no hay discusión. ¿Cuál pensáis que voy a decir? No lo sé. Relacionado con CAPEX. Yo Y de- creo que sé cómo lo vas a decir. Me voy a dar un triple, ¿vale? Venga, ¿Áridos? no. Sector hotelero y Vale. CAPEX. A ver, cuéntanos. La Quinta Motor Inns. No sé si recordáis la historia. No, Comenta que era un modelo superior. Aquí está, bueno, lo tenéis. Si no, a ver, supongo que todo el mundo que nos esté escuchando tiene a Peter Lynch, el original, además, en inglés. Página 176. Que ya, a ver. United Inns, le comentaba el CEO de United Inns que se lo estaban focando, básicamente, la quinta. ¿Y qué hacían para bajar el CAPEX? Tenía offer rooms de Holiday Inn, pero menor precio. ¿Por qué? Un 30% menos. ¿Qué hacía? Quitó la wedding area, conference rooms, large reception area, kitchen area, quitó todo. Ya que eso era espacio y era CAPEX. ¿Y qué hacía? Que eso suponía un gasto de CAPEX muy alto, y lo que hizo fue asociarse con una cadena de restaurantes que no solo suponían reducción de CAPEX, sino también royalties. O sea, convirtió el CAPEX en royalties. Y ellos lo único que daban eran para dormir. Y todo lo que tenían que hacer es tener una recepción y sitios para dormir. Ni bodas, ni conferencias, ni nada. Y Pues fue un modelo mucho... A ver, estaba en el medio, todavía no existía el modelo este de cambio a ser operador puro, pero se centraron en su nicho y fue mucho más rentable. Luego, al final creo que la acabaron opando la empresa. Holiday Inns, por lo que pone ahí era de Holiday Inns luego era Intercontinental, creo, que se acabó convirtiendo. Es un
es un buen ejemplo. Javi, no te quiero pisar en lo que vayas a decir, pero es que se me ha ocurrido mientras contabas todo esto. Yo lo que más positivo me parece de todo esto que nos has contado, ¿vale? Es que estos tíos tienen un negocio ligero en capital, muy ligero en capital, pero al mismo tiempo que si quieres competir con ellos, necesitas un negocio muy intensivo en capital de primeras. Porque si no es imposible competir porque nadie te va a dar royalties por tu marca, salvo que hayas pues crecido tu marca a través de tener activos físicos. Entonces al final estos tíos están disfrutando de poca intensidad de capital, pero de las ventajas competitivas de mucha intensidad de capital. Vamos, es una cosa que se me ha ocurrido ahora, mientras hablaba de esto. Sí, algo que me tiene entre dudas, porque para resumir y ya para ir acabando. Al final, si nos centramos en los tres americanas, en Hilton, Marriott y Hyatt, Hyatt se ha enfocado en, entre comillas, ultralujo. También tiene varias marcas que, mm, que me lleva un poco a confrontación conmigo mismo de cómo pensar en eso, ¿no? El tener varias marcas diluye un poco tu marca principal. Y Hyatt, a pesar de eso, tiene casi todas sus marcas muy concentradas en el sector más exclusivo, pero Marriott y Hilton, que también siempre han sido entendidos como marcas con un cierto nivel, ahora están diversificando hacia marcas más nivel medio, por así decirlo. Y dado que tu negocio es la marca que tú estás vendiendo, no sé cómo eso a largo plazo puede impactar en su poder de luego cobrar, obviamente, por las franquicias y demás. Simplemente para que tengáis una idea. Como podéis imaginar, los negocios ya son enormes, pero no obstante, es que hablan de que tienen todavía en el pipeline como millones y millones de nuevas habitaciones para los próximos años. Me suena cuando la miré más en profundidad hace un año, que todas ellas planean crecer el número de habitaciones como un 5 o 6% anual. Luego, obviamente, tienes crecimiento que puedes crecer la facturación con una mayor ocupación, que para conseguir una mayor ocupación, obviamente, no es tan sencillo. Pero luego, además, entre comillas, estás bastante indexado a la inflación. Luego es 5 o 6 más Un viento de cola muy importante, la reticencia de los gobiernos a Airbnb en muchos casos. otra, que no me ha dado tiempo a comentarlo, pero otra. Y luego, además, fijaos, las empresas, casi todas ellas, me suena que Hyatt un poquito menos, pero tanto Hilton y Marriott están bastante apalancadas. Y diréis, ¿de qué es? Si no tienen que poner CAPEX para nada, pues de devolver la pasta a los accionistas. Es más, dividendos y recompras bastante por encima de los flujos operativos o del beneficio. Bastante por encima. A ver, con este negocio debo decir que bastante entendible. O sea, me refiero. Es una máquina de hacer pasta. Ahí me estarías. El CFO puede saber lo que va a ingresar más o menos con una probabilidad altísima para los próximos 10 años. Sí. Entonces ya dices, Algo cachombe, sí. ¿a cuánto me prestan? Hago el cálculo y me sale el número de buyback, sí o no. Sí. Seguro que hay una cláusula en el contrato que si hay hecatombe te sube el royalty del 15 al 20. En el COVID se portaron, ¿eh? Imaginad, tienes todos los hoteles, claro, obviamente. Pero bueno, o sea, que son empresas para tener en mente. Obviamente, normalmente suelen estar bastante caras, pero puede que haya momentos del ciclo económico en el que los hoteles, por ejemplo, no lo estén pasando tan bien porque haya poca actividad económica y demás, se pongan a valoraciones interesantes sabiendo que te devuelven pues el yield en recompras más dividendo y que pueden seguir creciendo a lo mejor a high single digit, Sí, a un dígito. 8, 9, 10% potencialmente incluyendo la inflación, pues a lo mejor los retornos esperados pueden ser interesantes. Sí, tiene pinta de ser negocios que para tenerlos en la lista de seguimiento y comprar cuando haya una pandemia. Así que nada, chicos, en el año 2048 o así, creo que tendremos una oportunidad. Bueno, nunca se sabe, que estas cosas siempre dan oportunidades en algún momento. Las den, claro, cuando no te las dan otras, que eso es lo bonito. Hyatt acabo de ver desde los mínimos de abril un 40%. No está mal, aunque bueno, luego
ahora vendrá alguien y pondrá en los comentarios, sí, pero mira el Nasdaq, más 60% desde entonces, porque hoy en día ese es el comentario que recibe siempre. El nivel de riesgo que tienen estas cosas probablemente sea mucho más bajo que la de la mayoría de ellos. Bueno, pues hasta aquí lo que os traía hoy. He tenido que recortar, yo creo que 3/4 partes lo que os traía, pero bueno, espero que haya sido interesante. Y nada, Paco, muchas gracias por haberte unido a nosotros. Por supuesto, te volveremos a invitar Muchas más a menudo de lo que otros. quieras. No, yo me unía cada semana, que me lo he pasado genial, así que cuidado con lo que digo, sí. Cada 2 semanas me uno. Y Me lo nada, he pasado genial y muchísimas gracias y un honor. Primer invitado, eso ya queda ahí para la historia. Sí. a todos vosotros, que yo estoy seguro que todos sois suscriptores ya de Value Investing FM, pero si no, seguirles porque tanto él como Adrián pues llevan muchos años detrás de esto y siempre se aprenden cosas nuevas. Sí. Y como comentaba al principio, de los... Bueno, no sé si lo hemos comentado cuando estamos en directo, pero que una de las cosas que yo más valoro de Value Investing FM es que son críticos y que alimentan el debate, ¿no? Que al final es lo que cualquier inversor debería hacer porque no tenemos la razón siempre. Incluso Paco con las propias empresas que tiene en cartera, que siempre ha sido lo que más me ha gustado, que sea crítico con sus propias cosas. Eso es lo Así que nada, importante. Y aprender, que por cierto, 13 años cumple Academia de Inversión. El día 16. enhorabuena, Paco. Sí que estoy de cumpleaños casi. El día ¿Qué dices, 16 va a ser un día después de que esto vea la luz. Sí, pues ya sabéis, dejad vuestras felicitaciones abajo, que eso ayuda al algoritmo para posicionarlo. Y darle a like también. Y seguir y pues no, ya sabes, compartirlo con Google. Ya ni día escuchando, Paco. Eso es cierto. Va a haber 3 likes, los nuestros. Exactamente. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo. La semana que viene.